Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Económicas, Cátedra de Sociología. El tema que vamos a desarrollar es el último tema correspondiente al programa de la materia, que es el control y la desviación social. En primera instancia vamos a dejar claro tres de los temas esenciales o conceptos ejes de la unidad, como son la desviación, el orden y el control social. Estos tres temas tienen una mutua relación con el funcionamiento del sistema social. A continuación, realizaremos la definición o el abordaje de los conceptos principales, haciendo hincapié en la relación que los mismos tienen con el resto de la estructura o contenidos de la materia. Vemos claramente que el orden social se lo define como un sistema de personas relacionadas y costumbres que actúan fluidamente para realizar las tareas de una sociedad. Es lo que se conoce por la definición de Horton. Podemos decir que el orden social es el objetivo de todo funcionamiento de la sociedad. Sin un orden, sin pautas y normas preestablecidas, es difícil que este sistema social funcione correctamente. Nosotros podemos relacionarlos o retrotraernos a comienzos de la materia, donde la teoría funcionalista tenía un impacto sobre ese funcionamiento de un equilibrio natural, el cosmos, que permitía que se produjera un orden lógico, un equilibrio natural de ese sistema social. Ahora bien, muchas veces el orden, cuando no se produce, es necesario la intervención del hombre, como lo veíamos en la iatrogenia o en la entropía social. Solamente que en la iatrogenia la intervención del orden no tenía el deseo o el efecto o la consecuencia deseada, sino que tenía otra totalmente distinta. Es entonces cuando en el fenómeno entrópico la coinfluencia de las fuerzas del cosmos y la taxis permiten ese equilibrio y funcionamiento adecuado de toda sociedad. Entonces se produce el orden tan deseado, ese respeto, ese cumplimiento de cada una de las pautas, conductas que nos rigen nuestro funcionamiento, nos dan una identidad cultural y nos dicen cómo nos debemos comportar. También lo podemos estar relacionando con la capacidad del hombre que va teniendo a través de su proceso de socialización, ese aprendizaje, llegando a su estadio, como mencionaba Freud, del superego, donde tenemos las pautas y el conocimiento de nuestros deberes y responsabilidades como ciudadanos. Y esa responsabilidad o deberes como ciudadano está dado específicamente el de mantener y el respetar ese orden social. Ahora bien, ¿qué pasa en una sociedad cuando esa situación no se logra, no se alcanzan? Aparecen dos situaciones o dos conceptos claves como son la desviación y el control social. Ahora bien, una persona cuando no se establece o no se mantiene el orden social, una de las acciones más importantes que nosotros tenemos dentro de una sociedad, dentro de una organización, dentro de la vida misma, es llevar a cabo acciones de control. Las acciones de control tienen varios objetivos. Primero de ellos vamos a definirlo y luego hablar de esos objetivos del control social. ¿Qué es el control social? Son todos los medios y procesos por los que un grupo o una sociedad asegura la conformidad de sus miembros a sus expectativas. Lo menciona claramente Horton. El control son acciones que llevan a cabo ciertas y determinadas personas con el objetivo, como habíamos mencionado, de que se mantenga ese equilibrio u orden social. Y en caso de que el equilibrio o el orden social no se produzca, llevar a cabo acciones para corregirlo y que vuelva a la normalidad. Es decir, el sistema social va a funcionar por la interacción de las personas. Cuando estas personas lo van haciendo de forma acorde, respetando las normas, los valores, las creencias y las costumbres, el control va de la mano, va acompañando ese proceso de evolución del sistema social. Ahora bien, cuando hay comportamientos individuales o colectivos de las personas que llevan a que no se respete las normas sociales, es allí donde intervienen personas, organismos, instituciones que tienen un objetivo, que es a través de sus acciones controlar, corregir y volver a ese equilibrio tan deseado o ese orden social. Ahora bien, tenemos claramente este tipo de control social.
El primero de ellos es socialización y podemos recuperar a la unidad número 2, la presión del grupo, que es el segundo tipo de control, o por medio de la fuerza. Cuando nosotros hablamos de socialización, podemos volver a recuperar un control, que es enseñar, es el aprendizaje a través de la vida que sufre una persona o que va adquiriendo conocimientos a lo largo de su vida. Ese es uno de los controles más esenciales, porque la educación, la transmisibilidad de la cultura, de lo académico, de lo que está bien y de lo que está mal, y acá podemos hacer mención de los mores y de los folkways, las formas acostumbradas de hacer las cosas y lo que está bien y lo que está mal, le hace ese aprendizaje sistemático y asistemático de una persona que lo va formando, la va transformando. Entonces ella va aprendiendo, como mencionaba Freud, todo aquel proceso de aprendizaje cultural. Y el aprender y el de reconocer y el saber que está bien o está mal también me hace actuar de la misma forma en ese equilibrio o en ese funcionamiento del sistema social. Ahora bien, cuando una persona no se comporta desde la faceta individual o colectiva, ahí intervienen otros agentes que son los grupos de pares, los compañeros de trabajo u otras personas a través de la presión del grupo. Es decir, no es una sanción del punto de vista legal, sino que es una corrección que se realiza a través de pares, que una conducta de una persona está actuando de forma no correcta, desviada. Entonces, el grupo mismo lo trata de contener, lo trata de guiar, lo trata de corregir a ese comportamiento individual, sin llegar a una sanción de carácter dura de la fuerza, sino que es una sanción de carácter social, en la cual se hace para que esa persona tenga un proceso de llamado, entre comillas, resocialización, para aprender cómo deben ser las pautas que guían su comportamiento individual. Ahora bien, cuando esa persona no transita sabiendo que está mal, el grupo se lo hace saber y asimismo realiza acciones individuales o colectivas, como mencionaba, de forma incorrecta, no existe otra alternativa que a través de la fuerza de la ley se haga que esa acción desviada sea sancionada, sea castigada, que puede ser desde una simple multa por haber violado una determinada norma o ley que rige nuestro transitar social, como puede ser hasta la privación de la libertad en el caso de que haya cometido un delito mucho más grave. En este caso lo podemos ver también en el caso actual que estamos viviendo de la pandemia, aquellas personas que han violado la posibilidad de circular libremente sin ningún permiso. Esto han sido sancionados en muchos casos a nivel país. Esa sanción es volver a su lugar donde habita, quitar el automóvil o el rodado que lo lleva a transitar y se le inicia un proceso judicial que es a través de la justicia determinará cuando dolosa y ha incumplido esa norma o ley social establecida. También puede ocurrir que esa persona por su comportamiento pueda llegar a ser privado de su libertad al haber hecho poner en riesgo la salud de las otras personas. Entonces, vimos cuáles eran dos de los conceptos que nosotros mencionábamos anteriormente, como es el control social y el orden social. Ahora bien, cuando el orden social es alterado, cuando el orden social es modificado a través de la desviación. Y la desviación es cuando una persona no conforme a una norma o a una serie de normas dadas, que son aceptadas por un número significativo de personas de una comunidad o sociedad, según lo que manifestaba Giddens. Podemos decir que una desviación es un acto o una acción o un comportamiento individual o colectivo que lleva a cabo una persona que está separado de la norma. Es un comportamiento desviado, que una persona no respeta las normas sociales o las normas culturales o psicológicas o las que fueran. Es decir, realiza acciones que están a la par, están fuera de la normativa de cómo se deben hacer las cosas. Ahora bien,
Es lo que la gente entiende o define como tal a la vista de que alguien está violando, transgrediendo una norma cultural, lo menciona Mansiones. Es claro esta aclaración que hace Mansiones, que es la transgresión, esa desviación transgrede una norma, lo que la mayoría acepta o tiene incorporado que es lo correcto o lo normal. De ahí pueden venir dos tipos de desviaciones que las vamos a desarrollar más adelante. No siempre una desviación que no es aceptado, no tiene un comportamiento normal, quiere decir que esté mal. Por eso vamos a ver que hay desviaciones positivas y desviaciones negativas. Ahora bien, en esta filmina vamos a ver, o en esta diapositiva en particular, vamos a ver las normas que guían todas las actividades humanas. Existen tipos de normas que otorgan un marco. ¿Qué quiero decir que otorgan un marco? ¿Cómo nos debemos comportar? ¿Cómo debemos transitar? ¿Cuáles son nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades? ¿Cuáles son nuestros derechos? Cuando esa norma, un comportamiento individual, lo excede, lo transgrede, pueden surgir que hay tipos de desviaciones, tanto positivas o negativas. Cuando hablamos de desviaciones positivas, hacemos referencia a un caso, por ejemplo, un héroe, un bombero, cuando se está quemando una casa, a través de su identidad cultural, de sus valores y su rol que tiene como agente social, entra arriesgando su vida, rescata a una persona. Y esa acción que no la realizaría cualquier persona también es una desviación, porque generalmente no se produce. Ahora bien, tiene el carácter que es positivo, es decir, es una acción que no va en contra del sistema social, al contrario, es una acción de carácter muy importante, significativo, valorable, porque no es común, pero está bueno, porque en definitiva son actos claros, claves y reconocidos socialmente. Lo que sí no es común que esto se produzca. Y de esto podemos tomar un montón de aspectos relacionados a este caso en particular. Luego tenemos las desviaciones negativas, que son aquellas más frecuentes y más comunes, que se llevan a cabo por personas en forma individual o colectiva y que tienen como objetivo importante y tradicional que se apartan de las normas sociales, se transgreden, pero de una forma negativa. Y acá tenemos la drogadicción, los robos, los maltratos de persona o trata de persona, aquellas acciones que están fuera de la ley, fuera de la normativa. Tenemos varios casos y los vamos a ir desarrollando hacia el final de esta unidad. Ahora bien, una de las acciones que nosotros tenemos que tener en cuenta ante este determinado parámetro es el delito. ¿Qué es el delito? Es una desviación, claramente, pero es una desviación con un hecho de gravedad, doloso, intención de dañar a otra persona. Es una transgresión a la ley. Hay tipos o categorías de delitos. Uno que son a través de los objetos materiales o tangibles de nuestra cultura, como puede ser la propiedad, el hurto y hasta la vida de una persona. De esas funciones y particularidades nosotros tenemos delitos como son el homicidio de delincuentes, delitos juveniles cuando la ley está estipulando una cierta cantidad de años en la cual dice que es un delito de una persona mayor o juvenil, profesionales u oportunistas que son castigados a través con la quita que pueden llegar a ser de las matrículas profesionales para el ejercicio, cuando transgreden ciertos principios de ética y existe un daño hacia una organización, hacia una institución o hacia personas que conforman esa sociedad cuando yo estoy cumpliendo una función desde el ámbito público. Malversación de fondos, etcétera. Es decir, el delito tiene tanto en la parte de objetos materiales, sino que también en la parte subjetiva, el daño que se le puede hacer a otra persona. ¿Cuáles son los objetivos de las teorías del delito? Explicar por qué la gente delinque o se desvía, pero ninguna teoría proporciona una explicación global del delito, y menos de la desviación. Es decir, existen determinados enfoques o teorías que nosotros vamos a estar abordando por qué las personas se comportan de determinadas maneras.
Lo que esa teoría está haciendo es una mirada global, es una mirada enciclopédica, pero que tiene sus limitaciones como hacíamos nosotros cuando se creó la sociología y se trataba de explicar el comportamiento del hombre en sociedad. Se trataba de explicar todos los hechos sociales. Bueno, el delito trata de explicar cuáles son los causales que llevan a las personas a comportarse de una manera delictiva. Ahora bien, ¿se puede pormenorizar? ¿Se puede estudiar? No, porque no tiene la totalidad de los hechos muchas veces para demostrar por qué una persona se comporta de una u otra manera. Ahora bien, no solo tenemos la teoría del delito, sino que existen otras teorías abordadas por diferentes autores que nos van a dar un panorama de por qué se producen los hechos sociales. Hacemos una clara comprensión de estos aspectos, de estos enfoques, son teorías, son pensamientos críticos que tratan de explicar el comportamiento desviado desde una disciplina, desde una ciencia social, desde el ámbito de formación que puede tener la persona que elaboró y realizó este proceso de investigación para demostrar que una persona se comporta de una u otra manera. Ahora vamos a seguir abordando algunas de las teorías más significativas o más importantes que demuestran por qué las personas se comportan de determinadas formas. Teorías porque la gente comete delitos. Partimos de que hay una teoría general y luego vamos a ver el abordaje de acuerdo a los enfoques correspondientes. Ahí tenemos teorías biológicas, psicológicas y sociológicas. Entre las más significativas o las que nosotros vamos a abordar dentro de nuestra materia. Las teorías biológicas, hay una relación entre las características físicas de las personas que cometen delitos. ¿Qué quiero decir? Que hay una relación entre las características físicas que los autores que enfocan esta teoría biológica mencionan que las personas se van a comportar o van a producir ciertos determinados hechos o comportamientos sociales por rasgos característicos de su estructura física, es decir, su estructura biológica, de esa herencia natural. Va a cometer un delito porque es una persona grandota y porque si es grandota se va a cometer un acto de violencia. Claramente estas teorías que tuvieron un enfoque en una determinada tiempo de la vida del hombre en sociedad, tuvieron un abordaje, pero vemos que los hechos sociales no aducen al aspecto físico o a la contextura biológica que puede tener una persona. Una persona puede cometer delito independientemente de esta situación en particular. La psicológica, que trabajan cuáles son las fragilidades de los rasgos de la personalidad característicos de los delincuentes. Los delincuentes van a cometer actos o comportamientos, desviaciones, producto que tienen un desequilibrio o tienen alteración en alguna de las variables que conforman la personalidad. Y esto no quiere decir solamente que una persona va a cometer un delito porque tiene esquizofrenia o locura, sino que puede haber otras alteraciones de su situación que pueden llegar a comportarse de una determinada forma, que no es acorde a ese orden social o que la mayoría está de acuerdo cómo se deben hacer las cosas. Y las otras son las teorías sociológicas, que estas hacen un enfoque a factores situacionales, que van a buscar aspectos relacionados al ambiente. Y cuando yo digo al ambiente, es todos los factores que engloban a la vida de esa persona. Esa persona se desarrolla en contextos sociales, se desarrolla en lugares físicos, se desarrolla en la interacción con otras personas. Esos factores pueden ser conducentes para que una persona se potencie a la hora de comportarse de una u otra determinada forma. Es decir, por ejemplo, un claro ejemplo, cuando una persona va a un partido de fútbol y a veces agrede porque lo lleva la masa o la barra a determinadas acciones, que se produce un desequilibrio. Y esa persona se comporta no por una formación individual o que no tuvo o tuvo poca o mucha o realmente tuvo el proceso de socialización y aprendizaje. Pero puede ocurrir que lo desborda el hecho en particular y no actúa de acuerdo a sus pensamientos o sus principios éticos, sino que se deja llevar por la voluntad o la masividad de una cantidad de personas al comportarse de una u otra determinada manera. Ahora bien, los autores que nosotros tenemos son Broca,
que era un antropólogo francés, hacía referencia a un estudio biológico del formato de los cráneos y los cerebros. Lombroso era un especialista italiano en criminalística que trataba de explicar qué pasaba con los hechos de violación a través de la privación y muerte de una persona. Dugdale, en Estados Unidos, analizaba los árboles genealógicos de las familias y decía que si una persona había cometido un delito, seguramente porque había un gen que podía llegar a transmitirse de generación en generación. Sheldon, de acuerdo a los tipos de estructuras humanas. Cowen, los delincuentes eran observados en función al cromosoma. Ustedes saben cuál es la confrontación o la conformación biológica que tiene cada persona. Pero todas estas acciones, como yo mencioné anteriormente, tienen un sustento, una investigación basado en una hipótesis y un proceso deductivo y investigación científica que lleve a que algunas de estas variables tienen juego en las acciones o comportamientos desviados, pero que no son únicas, no son frecuentes y no son habituales, ¿bien? Y no debería ser solamente la justificación de un hecho delictivo. Cuando hablamos a la personalidad o a la perspectiva psicológica, vemos que Freud, uno de sus autores más representativos, como lo vimos en la teoría del psicoanálisis, trata de explicar la personalidad moral psicópata, sus autolimitaciones de la persona, y no está clara la relación entre rasgos psicopáticos y delincuentes, es decir, que una persona psicópata no necesariamente va a cometer un acto delictivo, lo puede o no hacer, existe una energía mayor que pueda desencadenar en un acto de este determinado comportamiento, pero puede ocurrir que no llegue a un delito de estas circunstancias. Relacionarse con grupos, como menciona Giddens, con actividad delictiva, hay más probabilidad que influya actitudes y metas de los individuos. Es decir, y ahí es un poco llegando a la barrera de la teoría psicológica con la sociológica. Y acá tenemos claramente Sutherland, en 1949, cómo hablaba de asociación diferencial. Y en esto hace referencia, cómo el contexto, cómo el ambiente puede estar generando una serie de factores o variables que pueden llegar a estar condicionando el comportamiento de una persona. Si una persona se socializa en un ambiente de violencia familiar, es muy probable que el día de mañana se comporte con sus compañeros de colegio, con su próxima familia o en el entorno social o ante un conflicto en la calle, reaccione de forma violenta, porque su aprendizaje, su comportamiento se elaboró, se desarrolló en el ámbito de la vulnerabilidad. Entonces ahí tenemos claramente una situación de la teoría de asociación diferencial, basando que el ambiente es condicionante supremo para que una persona se comporte de determinada forma. Luego hacemos un poquitito una clara abordaje de lo que decía Merton, que modifique el concepto de anomia de Durkheim. Las normas están en conflicto con la realidad. Se nos enseña a trabajar y no se consigue trabajo. Es decir, se pretende que la persona aprenda socialmente a hacer algo y luego no se le da la posibilidad social para que esa persona se desempeñe de tal forma. Cuando ocurre esto, ¿qué pasa? Cuando a una persona se la forma para actuar de determinada manera, luego no existen ni las normas, ni las reglas, ni los procesos para que esa persona pueda proceder con lo aprendido, al no tener esta situación, al sentirse defraudado, al sentirse desmotivado, al no sentirse incluido, contenido socialmente, esta persona puede llegar a cometer actos delictivos o desviaciones sociales. Y ahí tenemos claramente determinadas características y aparecen tipos de personas. Los conformistas, que aceptan los valores y los medios de lograrlos. Es decir, son personas que, como lo dice la palabra, se conforman como son las reglas y actúan de tal forma. Los innovadores, que dicen, no, esta es la regla y yo quiero transgredirla. Y muchas veces, pero la transgreden muchas veces de forma positiva, aceptan valores tradicionales, pero utilizan medios ilegítimos e ilegales para lograr determinadas metas. Y ahí está la sanción.
Los ritualistas están de acuerdo con los estándares socialmente aceptados porque su herencia, su conformación religiosa, su formación espiritual hace que actúen con un cierto templanza ante determinadas situaciones que se van a producir socialmente. Los retraídos, los que están internalizados a su yo, a su interior, rechazan los valores dominantes y los medios de cómo conseguirlos, y los rebeldes que quieren cambiar valores y medios y sustituirlos. Es decir, son todas aquellas personas que están siempre en desacuerdo con la norma que nos rige nuestro comportamiento y que quieren desde su forma de proceder, desde su personalizar, cambiar y modificar la norma que es aceptada por la gran mayoría de las personas. Esos son algunos de los tipos de personas bajo el enfoque de Merton que pueden llegar a aparecer o presentarse en una sociedad a pesar de que exista una única ley, una única norma que nos va regulando, sino que las personas se comportan o se comportan de determinadas formas. Ahora bien, aparece claramente el concepto de etiqueta social. Y la etiqueta social es una imagen clara de cómo la sociedad actúa en muchas situaciones en particulares. ¿Cuántas personas que están trabajando en la medicina en ciudades grandes no los quieren dejar entrar a sus propios domicilios porque tienen contacto con pacientes con una enfermedad, lo están rotulando y eso es claro de verlo. Y hay acciones que realizamos durante toda nuestra vida donde el comportamiento de la gente es de poner rótulos. Una etiqueta es un rótulo social que se le pone a una persona por diferentes tipos de variables. Y esas variables hacen de que se lo exponga en un umbral en la sociedad ante el mundo. Esas etiquetas son muy dolorosas porque pueden llegar a producir consecuencias sociales muy graves, como son el bullying, el mobbing en los adolescentes. Los adolescentes son una de las personas o los niños tan duros y tan críticos dentro del sistema, porque como mencionaba Freud, todavía no tienen claramente definido cuáles son sus deberes, responsabilidades y el conocimiento de lo que está bien o está mal, pueden dañar la integridad física o psicológica de otra persona a través de comportamientos desviados, a través de la atribución de etiquetas sociales. Y la vamos a definir. Es una manifestación de la mayoría social que califica o etiqueta negativamente los comportamientos de las minorías al desviarse de las normas culturales estandarizadas. Como decía, es un rótulo o una calificación muy dura que muchas veces no es que la persona no haya cometido ese delito o esa acción social, pero de ahí en más está el proceso de resocialización. La ley le da las facultades para que una persona que comete un determinado delito se reinserte socialmente y cambie ese acto o ese comportamiento desviado. Y tenemos de actos pequeños a actos delicados. Y acá podemos charlar o debatir muchísimo qué pasó y en esto tiene mucho que ver la seguridad, los procesos de socialización, la intervención de la justicia. Pero también está de la mano esa etiqueta social que se le pone a una persona sin que ésta haya hecho nada. Entonces esa etiqueta es dolorosa, es una situación donde la persona se ve claramente perjudicada y que difícilmente pueda recomponerse o le va a llevar mucho tiempo para volver a ser la persona que era. Y seguramente los daños o consecuencias son muy significativas. Algunas de las etiquetas que nosotros ponemos, ricos a pobres, hombres a mujeres, mayores a menores, mayorías étnicas a minorías. Fíjense todo lo que está el movimiento femenino, todo lo que costó de volver a recomponer derechos a través de décadas y décadas que se han producido, donde la mujer no ha podido acceder todavía a cargos tan significativos, o un porcentaje de un 20, un 30% ocupa cargos en organizaciones de nivel superior, cómo ha tenido que haber una reforma en la política para constituirse como integrantes de consejos, en el Congreso, en los municipios, etcétera. Es decir, hay una recuperación de esos derechos, de volver a fortalecer a la persona.
Pero como podemos ver, estos son algunos ejemplos. Lo vemos cotidianamente, como mencionaba, en los colegios, en los ámbitos públicos, en los ámbitos de recreación, en los ámbitos de esparcimiento, cuando algunas personas salen a la noche y van a tomar algo, y esta falta de tolerancia y de poner siempre en la colina a alguien para maltratarlo, denotarlo socialmente, es decir, eso se llama lo que se conoce como etiquetaje social, y no es solamente el etiquetaje por haber cometido algo mal, sino el etiquetaje social tan fuerte a una persona sin merecerlo. Ahora bien, como una forma de conclusión, vamos a ver un poquitito una síntesis de cada una de las teorías. Las teorías biológica y psicológica identifican rasgos de la personalidad que predisponen a ciertos individuos a cometer actos delictivos. Eso, por ejemplo, los psicópatas, delitos violentos. Las teorías sociológicas existe un fuerte elemento contextual que va a acompañar por qué una persona realiza una actividad delictiva, que está acompañada por la inexistencia de un aprendizaje social. Y acá tiene mucho en cuenta que la educación es un hecho fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y ahí podemos ver robos menores, ricos evadir impuestos, etc. La teoría del etiquetaje es el enfoque más amplio y eficaz para comprender aspectos del delito y de la conducta desviada. Como para terminar y abordar esta última parte de la materia, nos vamos a ir a la parte específica o desagregar los tipos de desviación. Nosotros vimos claramente en este tiempo, vimos lo que es el concepto de orden, de control y de desviación social. Abordamos por qué la persona de los diferentes enfoques se va a comportar de una u otra determinada manera. Ahora vamos a ver cómo estamos categorizando. Vamos a ver la tipología de las desviaciones. Y acá comenzamos con la desviación psicológica. ¿Y qué es la desviación psicológica? Es el desorden que se manifiesta en la personalidad de un individuo. Por ejemplo, un paranoico o un neurótico. Cuando nosotros hablamos de desorden, no quiere decir que es el desequilibrio que llegue hasta la esquizofrenia, hasta la locura. Es la alteración de determinadas pautas de la personalidad, o más bien dicho, de la conducta de la personalidad de un individuo. Cuando hablamos de la modificación o alteración de las pautas, me vienen ejemplos claros: el autismo, la imposibilidad de que una persona tenga miedo a preguntar en una clase. Entonces ahí estamos haciendo manifestaciones de que esa persona no es que tiene un problema de esquizofrenia o locura, sino que tiene una situación en particular. Es decir, le da miedo preguntar en un lugar con mucha cantidad de personas, de sentirse que se burlen, de que no lo tomen en cuenta, de que su pregunta va a ser redundante o es muy simplista. Entonces son situaciones relacionadas hacia la personalidad del individuo, que si el contexto hace que se lo sancione socialmente, esa persona no va a poder comportarse ni recuperarse, ni socializarse de determinada forma. Y ahí es cuando la desviación psicológica se lo manifiesta y se trata de analizar. La desviación cultural es desviarse en su conducta social. Por ejemplo, cuando una persona, si nosotros volvemos a recuperar de la unidad 3 de cultura, que la definíamos como un conjunto de normas, valores, creencias y costumbres, que aquella persona que va en contra de la identidad cultural se lo va a considerar una persona desviada. Agredir un objeto material, un monumento, escribir en las paredes, no respetar el derecho al de otra persona, un ladrón, un drogadicto, un alcohólico. Son todas desviaciones culturales que podemos encontrar innumerables casos en nuestra sociedad. Después tenemos que en esas desviaciones culturales, muchas de ellas son aprobadas y desaprobadas. Y ahí tenemos que ver o retomar lo que me he visto al comienzo de esta unidad, que son las desviaciones culturales. Aprobadas, por ejemplo, el héroe, lo que nosotros vemos ahora claramente dentro del entorno organizacional, que son los líderes dentro de las empresas.
aquellas personas que se lo reconocen y que las personas siguen porque tienen buena comunicación, porque le reconocen competencias, habilidades para dirigir aquellos cambios o transformaciones en la vida organizacional. Y aquellas que realmente son desaprobadas son aquellas, por ejemplo, el ladrón, el homicida, y de esto podríamos hablar un montón de casos. Los sociólogos señalan que los valores de la cultura determinan la forma en que una desviación particular es alabada o criticada. Eso tiene que ver mucho con la unidad de relativismo cultural. Es decir, cuando nosotros juzgamos a la otra persona o al comportamiento de esa persona, recordemos, cuando lo juzgamos con las normas que rigen a ese comportamiento. Nosotros no hacemos una observación con lo que creemos que es justo o injusto desde nuestra perspectiva, sino que lo juzgamos si está bien o está mal con las normas que rigen a la convivencia o a las relaciones personales de esa sociedad en particular. Luego tenemos las desviaciones individuales o grupales. Este es fácil de identificar. Es individual cuando una persona se aparta de las normas sociales. Quiere decir, por ejemplo, pasar un semáforo en rojo. ¿Bien? O cuando dos o más personas transgreden las normas culturales. Es una desviación grupal. Este es el caso de una pandilla, de una barra brava en un estadio y así innumerables de situaciones particulares donde lo colectivo priva sobre lo individual. Después tenemos dos tipos de desviaciones, están separadas, que son la desviación primaria y la secundaria, porque es importante hacer una aclaración de estos conceptos porque a veces generan confusiones. ¿Cuándo es una desviación primaria? Cuando el que le incurre, es decir, quien comete esa desviación, la oculta. Es decir, no la da a reconocer socialmente, queda en el interior de esa persona. Es un comportamiento que no tiene un reconocimiento social. Cuando yo digo que es un comportamiento que no tiene un reconocimiento social, solamente lo conoce la persona y no admite que está cometiendo actos desviados. Por ejemplo, un alcohólico que no reconoce su enfermedad, es decir, que no recurre a médicos o a profesionales para que le den tratamiento. Él dice, no, yo no tomo, no soy alcohólico, a veces tomo una copita, pero no lo reconoce socialmente. Mientras no haya ese reconocimiento social y no haya esa situación de que la persona reconozca que tenga una enfermedad, se conoce que es una desviación primaria. Luego tenemos las desviaciones secundarias, cuando el hecho de comportamientos desviados es reconocido públicamente como desviado. Se identifica a la persona y lo identifica la sociedad. Por ejemplo, cuando mencionaba que una persona es alcohólico, drogadicto, él asume la enfermedad, él reconoce que es desviado y también la sociedad reconoce que esa persona tiene una dificultad y por eso se comporta de determinada manera. Un alcohólico, por ejemplo, que participa de un grupo de autoayuda, y acá recuperamos los conceptos de grupo de dos o más personas que tienen normas en común, que se reconocen esas normas, que sabemos que tenemos una desviación, que vamos determinadas veces, que seguimos a lo mejor un tratamiento y así sucesivamente. Ahora, claramente, este es el punto ideal para que una persona pueda superar una desviación. Cuando hay reconocimiento social de que es un enfermo, pide ayuda para que lo acompañen en ese proceso de recuperación. Bueno, con esto hemos visto los conceptos centrales y generales de los cuales desarrolla la unidad de desviación, control y orden social. Abordamos las diferentes teorías y nos centramos en las categorías o tipos de relaciones sociales que generalmente o frecuentemente se producen en nuestra sociedad. Como para terminar esta unidad y el conjunto de contenidos de la materia, es importante dejar una frase de cierre donde creo que es lo más importante que a nosotros nos puede pasar en esta sociedad, retomando la frase de Pietro Ubaldi que menciona que el próximo gran
salto evolutivo de la humanidad será el descubrimiento de cooperar, que es mejor que competir. Cuando la sociedad tenga claramente definido que el desarrollo social, el bienestar de todos, parte desde la cooperación y no desde la competencia, seguramente muchos de las acciones, desarrollos, comportamientos individuales y grupales tendrán un cambio considerable y esta sociedad dará un vuelco significativo. Con esto hemos abordado la unidad de control y desviación social de la Cátedra de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.